Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en la que vamos a presentar el concepto de polimorfismo en el contexto de la programación orientada a objetos. Sabemos que el polimorfismo constituye una de las columnas vertebrales de la programación orientada a objetos. Cuando hablamos de polimorfismo nos referimos a la propiedad por la cual se puede enviar mensajes que, aunque sintácticamente son iguales, se envían a objetos de tipos diferentes, exigiéndose como único requisito que estos objetos que se comportan polimórficamente tengan la capacidad de responder a estos mensajes. Vamos a ver en este video los conceptos de polimorfismo asociado a herencia, algunos ejemplos y programas codificados en lenguaje Java que espero te sean de mucha utilidad. Nuestro objetivo de aprendizaje es aprender el concepto de polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de una clase en ofrecer respuestas distintas e independientes en función de los parámetros utilizados durante su invocación. Dicho de otro modo, el objeto como entidad puede contener valores de diferentes tipos durante la ejecución del programa. El polimorfismo se define como la capacidad de comportarse a un método de acuerdo a la instancia creada. Podemos decir que el polimorfismo es uno de los pilares más importantes de la programación orientada a objetos. Se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. El único requisito que deben cumplir los objetos que se utilizan de manera polimórfica es saber responder al mensaje que se les envía. La palabra polimorfismo se compone de dos raíces griegas: poli, que significa muchos, y morfo, que significa forma. Literalmente significa muchas formas. El polimorfismo respalda el concepto de herencia y reutilización. Es decir, cuando queremos crear una clase nueva y ya existe una clase que incluye parte del código que queremos, podemos derivar nuestra nueva clase de la clase ya existente. Al hacer esto, estamos reutilizando los campos, atributos y métodos de la clase existente. El software reutilizable ha sido uno de los objetivos que los diseñadores han perseguido durante muchos años. Gracias a la descomposición funcional de los diseños realizados en lenguajes de programación, el desarrollo de librerías reutilizables ha permitido que programadores pudieran ahorrar tiempo y esfuerzo reutilizando el trabajo de otros. El polimorfismo presenta ciertas ventajas. Los diseñadores de programas orientados a objetos suelen ser usuarios finales de componentes reutilizables. Si un objeto A utiliza un servicio de un objeto B, queremos que A vea y opere con B como un proveedor de ese servicio, no como B. De tal manera que si queremos reemplazar B, sea transparente para A. En programación orientada a objetos se busca esta misma propiedad. En general, podemos decir que dos cosas son polimórficas cuando desde algún punto de vista comparten un tipo, es decir, que pueden ser tratados indistintamente por quienes no les interesan los detalles en los cuales difieren. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos cambiar de auto cada cierto tiempo. Tendríamos que hacer una capacitación acerca del manejo del nuevo auto para poder utilizarlo, a causa de que podrían variar en los controles que son esencialmente distintos. Sin embargo, afortunadamente, todos los autos implementan una misma interfaz. Todos tienen embrague, palanca de cambio, frenos y acelerador. Cambiar de auto es una migración casi instantánea. De alguna manera, los autos son polimórficos respecto al conductor. Tenemos aquí la estructura de una clase madre y una clase hija que viene a ser una clase extendida de la clase madre. Esto se logra con la palabra reservada extend.
Veamos un ejemplo. Tenemos la clase animal con ciertos atributos y operaciones. Y tenemos tres clases derivadas. La clase perro, la clase gato y la clase pollo. Estas tres clases comparten un método. El método dice que reacciona de forma diferente. En el caso de la clase perro, dice, responde a la palabra guau. En el caso de gato, responde a la palabra miau. Y en el caso de pollo, responde a la palabra pío. Tenemos aquí la clase animal con el método que hace y la clase gato extendida de la clase animal en donde se redefine la clase que hace. Igualmente en la clase perro redefine la clase que hace. Tenemos el método principal, el static void main, que declara un objeto P de la clase perro heredada de la clase animal. Igual el objeto G de la clase gato heredada también de la clase animal. Creamos dos variables de referencia. Ahora podemos llamar a los métodos que hace. P.que hace, la salida será la palabra guau. Y G.que hace actúa al objeto G de la clase gato, por tanto la salida es miau. Veamos el siguiente caso. Gestionador de equipos de fútbol. Tenemos la clase persona con atributos, código, nombre, edad. Y clases derivadas, futbolista, masajista, entrenador. Estas tres clases comparten el método hace, que en el caso de futbolista responde con la palabra juega. En el caso de masajista responde con la palabra asiste y en el caso de entrenador responde con la palabra dirige. Tenemos la clase abstracta persona, que tiene como atributos nombre tipo string y edad tipo entero. Y tenemos los métodos viajar, ingresa, concentrarse, entrenamiento tipo abstract y partido de fútbol. La clase persona es una clase abstracta y las clases abstractas no se pueden instanciar, no se crean objetos de esa clase. Por otro lado, el método entrenamiento es un método abstracto. No se implementa en la clase abstracta, pero sí en las clases hijas. Tenemos la clase futbolista, clase derivada de la clase persona. Esto se logra con el verbo estén. Esta clase tiene como atributos demarcación y número de goles. Y tiene los métodos ingresa, entrenamiento, partido de fútbol y entrevista. El método ingresa invoca al ingresa de la clase madre para que ingrese los datos heredados, nombre y edad. Pero además ingresa sus datos propios, demarcación y num goles. El verbo override se coloca delante de un método heredado para sobrecargar, es decir, para modificar su comportamiento original. Tenemos la clase masajista extendida de la clase persona. Por tanto, masajista va a heredar los atributos de la clase persona, al mismo tiempo que le añade los atributos propios, titulación tipo string y experiencia tipo entero, para referirse a la cantidad de años de experiencia del masajista. Tenemos el método ingresa, que recibe como argumentos n, e, t y es, y sirve para inicializar los datos de titulación y experiencia, al mismo tiempo que llama al método ingresa de la clase madre, clase persona, para ingresar datos al nombre y la edad. Este método tiene el mismo comportamiento en las otras clases derivadas. El método entrenamiento se comporta polimórficamente, porque responde de diferente forma dependiendo de si se trata de un masajista, un entrenador o un futbolista. Cuando es un masajista, el método de entrenamiento nos dice que el masajista asiste al entrenamiento.
Cuando hablamos de entrenador, nos referimos que dirige un entrenamiento. Y cuando hablamos de futbolista, nos referimos a que participa en un entrenamiento. Entonces, decimos que este método es polimórfico. El método dar masaje va a ser compartido con las demás eh, clases también. Análogamente tenemos la clase entrenador, clase extendida de la clase persona, por tanto también hereda los atributos de la clase persona y le añade el atributo propio nivel tipo entero. Con nivel se refiere a nivel 1 o 2 o 3 del entrenador. Tenemos el método de ingresa similar al método de ingresa de las otras clases derivadas. Tenemos el método entrenamiento que también se comporta polimórficamente. El método partido fútbol se comporta también polimórficamente porque responde de diferentes formas si se refiere a un entrenador o a un futbolista. Cuando nos referimos a entrenador, se refiere que al entrenador dirige el partido de fútbol. Y cuando hablamos del futbolista, se refiere a que participa en el partido de fútbol. Tenemos la clase gestionador que se encarga de gestionar todas las acciones que se hacen en la aplicación con las tres clases, jugador, masajista y entrenador. En el Static Void Main creamos tres objetos, E de la clase entrenador, F, objeto de la clase futbolista, y M de la clase masajista. Luego llevamos a F.ingresa y enviamos argumentos Rigoberto para el nombre, 23 para la edad, delantero y 12. Luego se invoca al método entrenamiento para F y también partido de fútbol. Y luego entrevista. Luego generamos o se llama al método de ingresa, dar masaje y entrenamiento para el objeto masajista. Y finalmente se invoca a ingresa, entrenamiento, partido de fútbol, planificar entrenamiento para el objeto E de la clase entrenador. Luego de ejecutar el programa obtenemos la siguiente salida. En el caso de Rigoberto, que es un jugador, realiza un entrenamiento, juega un partido y da una entrevista. En el caso de Javier, que es un masajista, da un masaje, da asistencia en el entrenamiento. Su título es Seniors con 25 años de experiencia. Y Ronald es un entrenador, dirige un entrenamiento, tiene 23 años y es de nivel 3. Dirige un partido y planifica un entrenamiento. Veamos el siguiente caso. Gestionador de un personal médico. En este caso tenemos la clase madre o clase base médico con sus atributos y tenemos tres tipos de médicos o tres subclases, cardiólogo, odontólogo y oftalmólogo. Estas tres clases van a heredar los atributos de la clase médico. Creamos un proyecto en NetBeans en donde vamos a crear la clase persona, la clase base, y tres clases derivadas, oftalmólogo, odontólogo y cardiólogo. Y también creamos la clase gestionador, que va a ser el principal. Primero definimos la clase abstracta médico, con atributos nombre y especialidad. Y tenemos los métodos ingresa, ordena medicamento, diagnostica y ordena examen. Tenemos la clase cardiólogo, clase derivada o extendida de la clase médico. Por tanto, hereda los atributos de médico y se le añade el atributo nivel de tipo entero. Tiene sus métodos redefinidos, ingresa, y los métodos electrocardiograma y ergometría, que son los exámenes que puede eh, ordenar el médico, cardiólogo. Tenemos el método ordena medicamento, el método diagnostica y el método ordena examen.
Similarmente tenemos la segunda clase derivada, clase de odontólogo, también extendida de la clase médico. Hereda, por tanto, sus atributos y se le añade la clase categoría tipo carácter. Y tenemos su método de ingresa, el método RAC periapical y vital pulpar, que son los exámenes que realiza el odontólogo, que ordena realizar el odontólogo. Y tenemos los métodos ordena medicamento, diagnostica y ordena examen. Tenemos la clase de gestionador que se encarga de administrar toda la aplicación médica, que contiene en el Static Void Mind lo siguiente. Creamos un objeto CA de la clase cardiólogo, un objeto OD de la clase odontólogo y una clase OF de la clase oftalmólogo. Luego, el método ingresa, diagnostica, ordena medicamento y ordena examen se invocan para el objeto CA. Asimismo, se invoca para el objeto OD el método ingresa, diagnostica, ordena medicamento y ordena examen. Nótese que los métodos van a responder de forma distinta dependiendo del objeto que los llama. Tenemos aquí la ejecución del gestionador. Veamos una tercera aplicación, gestionador de vehículos de transporte. Tenemos la clase vehículo y tenemos dos subclases que corresponden a vehículo particular y vehículo público. Es una forma de clasificar los vehículos. Existen otras más. También podemos clasificar los vehículos en tres subclases: clase aéreo, clase marítimo y clase terrestre. Los aéreos son los que se desplazan por el aire, marítimo por el mar y terrestres por carreteras. Primero definimos la clase vehículo y los métodos ingresa y se desplaza. Luego tenemos la clase aéreo, clase derivada de vehículo, en donde se redefine el método ingresa así como el método se desplaza. Igual ocurre con la clase marítimo, hija de la clase vehículo, y la clase terrestre, también extendida de la clase vehículo. Ambas redefinen sus métodos ingresa y se desplaza. Primero creamos la clase eh, vehículo, clase madre, y las clases aéreo, terrestre y marítimo, clases derivadas. También tenemos la clase de gestión y un panel que es la interfase gráfica para administrar la aplicación. Tenemos la clase vehículo, la clase madre, con atributos código y fabricación, se refiere al país de fabricación, y el método ING-BI para ingresar vehículo, y el método se desplaza. Tenemos la clase aéreo, clase extendida de vehículo, por tanto va a heredar los atributos de la clase vehículos, y le añade un nuevo atributo, turbinas de tipo entero. Este clase tiene como método ingresa aéreo, que recibe como argumentos C tipo string, F también tipo string y turbina tipo entero. Este método invoca a ingresa vehículos. Ingresa vehículos es un método que está en la clase madre, que se encarga de ingresar tanto C como F. Adicionalmente, asigna al atributo turbinas el valor de turb
que viene como argumento. Asimismo, tiene el método se desplaza, que cuando sea invocado va a retornar el mensaje se desplaza por el aire. La clase marítimo, también extendida de vehículo, hereda los atributos de vehículo y le añade el atributo nuevo tonelaje tipo entero. Similarmente a la clase anterior, el método ING marítimo recibe como argumentos C, F y T, C para el código, F para año de fabricación y T para tonelaje. Este método invoca nuevamente a ingresa vehículo e ingresa código y año de fabricación en el método definido en la clase madre y luego asigna T al atributo tonelaje de la clase marítimo. Igualmente tenemos el método se desplaza, que va a responder con el mensaje se desplaza por el mar cuando sea invocado. Análogamente, la clase terrestre extendida de vehículo hereda también los atributos de vehículo y le añade el atributo propio ejes de tipo entero. El método de ingresa terrestre invoca a ingresa vehículo de la clase madre para ingresar tanto C como F y luego asigna E al atributo ejes de la clase terrestre. También tenemos el método se desplaza que responderá con el mensaje se desplaza por carretera cuando sea invocado. La clase gestión, digamos, la clase que se encarga de gestionar todos los objetos y clases de la aplicación, define primero el objeto A de la clase aéreo, el objeto M de la clase marítimo y el objeto T de la clase terrestre. Y luego define el método ingresa A, que se encarga de ingresar datos de la clase aéreo. Este método ingresa A invoca al método ingresa de la clase aéreo y retorna el mensaje se ingresó vehículo aéreo, seguido de el método se desplaza. Este método, recuerden, devolverá el mensaje se desplaza por el aire. Tenemos el método ingresa M para ingreso marítimo, que se encarga de llamar a el método ingresa definido en la clase marítimo y retorna el mensaje se ingresó vehículo marítimo seguido de M. Se desplaza. Recuerden que este método devolverá el mensaje se desplaza por el mar. Este método se desplaza es polimórfico porque responderá de formas diferentes dependiendo del objeto al cual está asociado. Tenemos el método ingresa T para ingresa terrestre que recibe como argumento C tipo string para el código, F para año de fabricación y E para número de ejes. Este método invoca al método ingresa de la clase terrestre para ingresar C, F y E y luego retorna el mensaje se ingresó vehículo terrestre seguido de T. Se desplaza, que devolverá el mensaje se desplaza por carreteras. Tenemos aquí la ejecución de la interfase gráfica, el panel, que pide el código y país de fabricación. Y luego va a pedir los datos dependiendo de si se elige aéreo, marítimo o terrestre. Cuando elegimos adición aéreo, se adicionará un objeto de la clase aéreo. Cuando se elija el botón adiciona marítimo, se adicionará un objeto de la clase marítimo. Igualmente, cuando se presione el botón adiciona terrestre, se adicionará un objeto de la clase terrestre. En este panel hemos ingresado varios objetos de la clase aéreo y en el combo box se pueden mostrar. Cada vez que se ingresa un objeto,
se muestra el mensaje, se ingresó vehículo aéreo y se desplaza por el aire. Igual ocurre cuando se presiona el botón adiciona marítimo. Se adicionan objetos de la clase marítimo y se muestran en el combo box asociado. Y se muestra el mensaje en la parte inferior, se ingresó vehículo marítimo, se desplaza por el mar. Similarmente ocurre cuando se ingresan objetos de la clase terrestre. En este caso, cada vez que se presiona el botón adiciona terrestre, se crea un objeto y se muestran en el combo box asociados en la parte inferior. Y se muestra el mensaje, se ingresó vehículo terrestre que se desplaza por carretera. Veamos un siguiente caso, un gestionador de figuras geométricas. Tenemos la clase figura como clase madre o clase base y tres clases derivadas. La figura triángulo, figura cuadrado y figura círculo. Tenemos aquí la clase figura dos dimensiones para el caso del triángulo y se declaran las variables base y altura tipo doble. Y tenemos el método mostrar dimensión. Tenemos en la parte inferior la clase triángulo, clase derivada o hija de la clase dos dimensiones. En este caso, la clase triángulo va a heredar los atributos de la clase dos dimensiones, figura dos dimensiones, y le va a añadir el atributo estilo de tipo string y el método área, que se encarga de calcular el área multiplicando base por altura entre 2 y retorna el resultado. Asimismo, el método mostrar estilo, que va a mostrar el mensaje triángulo es más el estilo del triángulo. Tenemos una aplicación en NetBeans, un proyecto que tiene como clase madre a la clase figura y clases derivadas la clase triángulo, la clase cuadrado y la clase círculo. Tenemos también una clase gestión que se encarga de gestionar todas estas clases y tenemos también un panel que es la interfase gráfica de usuario de la aplicación. Primero definimos la clase figura, la clase madre o base, con atributo código y color de la figura. Y tenemos el método ingresa, que se encarga de inicializar el atributo código con el atributo code y el atributo color con el valor de col. Y también tenemos el método área en la clase madre. La clase hija cuadrado extendida de figura hereda los atributos de figura y se le añade el atributo lado tipo real o doble. Tenemos el método ingresa que toma como argumentos el code de la figura, el color y el lado. La variable L denota el lado del cuadrado. Este método llama a ingresa de la clase madre y luego asigna L al argumento, al atributo lado de la clase cuadrado. Tenemos debajo la redefinición del método área que retorna el mensaje el cuadrado de color seguido del valor del atributo color. Luego sigue el mensaje tiene área seguido de el producto de lado por lado, dado que el área del cuadrado se obtiene multiplicando lado por lado. Tenemos ahora la clase triángulo también extendida de la clase figura. Su comportamiento es similar a la del cuadrado. Hereda los atributos de figura y se le añade los atributos base para la base y al para la altura. Y tenemos el método ingresa, que se encarga de ingresar los datos
del triángulo, y el método área, que redefine al método área de la clase figura. Este método retorna el mensaje el triángulo de color, seguida del atributo color, le sigue tiene área y le sigue el producto de base por altura entre 2, que es la fórmula para hallar el área del triángulo. En forma similar, tenemos la clase círculo, clase extendida de la clase figura, por tanto también hereda los atributos de figura y se le añade el atributo radio tipo real. Tenemos el método ingresa, que invoca a ingresa de la clase madre para ingresar los atributos code y call, y también asigna R al atributo radio de la clase círculo. El método área, igual que en los casos anteriores, retorna el mensaje el círculo de color, le sigue el atributo color, le sigue tiene área más el valor de A, que resulta de la fórmula para calcular el área del círculo. La clase gestión, la clase principal, crea el objeto A de la clase cuadrado, T de la clase triángulo y C de la clase círculo. Luego invoca al método ingresar A, que ingresa datos al cuadrado, ingresar T, ingresa datos al triángulo, e ingresar C, ingresa datos al círculo. Tenemos los métodos ingresar A, que recibe argumentos COC, COL y L, y los ingresa al objeto de la clase cuadrado. Primero llama a ingresa de la clase cuadrado y retorna el resultado del método área del cuadrado. Tenemos el método ingresa T, que se encarga de ingresar datos al triángulo, y luego ingresar C, que se encarga de ingresar datos al objeto de la clase círculo. La llamada al método área se hace mediante mensajes sintácticamente iguales, pero los métodos responden ante los mensajes de formas distintas. Por tanto, estamos hablando de polimorfismo. Tenemos la interfase gráfica ejecutada cuando ingresamos un valor para código y otra para color, en este caso marrón, y se presiona el botón área cuadrado. Tenemos el mensaje en la parte inferior: el cuadrado de color marrón tiene área 2025. Se puede ver en el combo box los datos ingresados para los cuadrados. Igualmente, cada vez que se ingresa un código, un color, y se ingresa una base y altura y se presiona el botón área triángulo, se adiciona los datos al combo box y también al triángulo, y se emite el mensaje: el triángulo de color marrón tiene área 54. Análogamente, para el caso del círculo, se ingresa el código, el color, que son atributos de la clase base, y el radio, atributos de la clase derivada círculo. Se presiona el botón área círculo y se añade al combo box y se emite el mensaje: el círculo de color amarillo tiene área 254.4615.